Hola y bienvenidos a una transmisión más de la serie titulada A las alturas con Jesús. La lectura para el presente podcast la ubicamos en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 12, el cual dice de la siguiente manera: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Perseverantes. Bajar de peso, hacer ejercicio, dejar de fumar, aprender otro idioma, son solo algunos ejemplos de los propósitos de Año Nuevo. Por cierto, ¿cómo vas con los tuyos? Encuestas revelan que el 92% de las personas que se proponen algo en Año Nuevo no logran cumplir su propósito. Solo 1 de cada 10 personas logran con perseverancia su objetivo. En el pasaje que acabamos de leer, la perseverancia en 3 acciones que son pedir, buscar y llamar, producen gratos resultados. Leemos versículos 7 y 8. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. El estímulo que Jesús brinda a sus oyentes, a una multitud en el Sermón del Monte, es a perseverar. Literalmente se lee en el griego como una acción presente y a la vez continuada. Es decir, Jesús le dice a su audiencia: pidan y sigan pidiendo, busquen y sigan buscando, llamen y sigan llamando, pues la perseverancia producirá en su momento el resultado. Al que pide, recibe. Al que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Parece que Jesús fortalece 2 temas tratados en este Sermón del Monte, los cuales tocó con anterioridad. El primero de ellos tiene que ver con la oración, es decir, el presentar nuestras peticiones delante de Dios en una comunicación directa con nuestro Padre. Algo que estudiamos en el podcast número 11 y 12 de esta serie, cuando analizábamos el Padre Nuestro como la oración modelo. Jesús le recuerda a sus oyentes o a su audiencia principal y también a nosotros que nos conviene ser perseverantes en nuestras peticiones delante de Dios. Tenemos un Padre amoroso, un Padre dispuesto a darnos lo que necesitamos. Y precisamente con esa imagen, es decir, con la experiencia de la relación paterno-filial, Jesús ilustra la bondad
y misericordia de Dios Padre, diciendo en el versículo 9 al 11, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Los padres buscan dar lo mejor a los hijos. Si ellos tienen hambre, un buen padre, una buena madre buscará alimentarles sanamente. Si piden una hogaza de pan, no se les dará una piedra. Por más que se parecían en ese tiempo las piezas de pan y las piedras, no por ello se le daría una piedra a un hijo hambriento. De manera similar, algunas especies de peces y serpientes acuáticas son parecidas en su textura y colores, pero un buen padre diferenciaría lo que es bueno para alimentar a sus pequeñuelos. Jesús enfatiza también la naturaleza en el interior del hombre, al recordarnos en el versículo 9 diciendo, si ustedes siendo malos. Jesús enfatiza la naturaleza caída del ser humano. A pesar de tal corrupción, la mayoría de los padres buscarán el bienestar de sus hijos, dándole lo que necesitan, como es el alimento para seguir con vida. Jesús manifiesta ahora la gran diferencia con el Padre Celestial, que por naturaleza es bondadoso infinitamente, afirmando cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. ¡Qué maravillosa noticia! Al ser adoptados como hijos de Dios, tenemos el gran privilegio de pedir a nuestro Padre, quien nos dará lo que necesitamos. Frenemos por un momento con la siguiente reflexión. Notamos que el texto no dice que nos dará todo lo que se nos antoje o todo lo que pidamos, pues debido a nuestra humana debilidad, no siempre solicitamos lo que necesitamos. Muchas veces, como hijos inmaduros, pedimos lo que creemos que es mejor, lo que nos satisface en ese momento. El Padre conoce aquello que es bueno para sus hijos, es decir, aquello que impulse la manifestación de su gracia en la vida de sus hijos. En el pasaje paralelo, entendiendo por paralelo la misma enseñanza de Jesús, pero redactada en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 13 se registra, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Precisamente la obra de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, es el garante del pacto de Dios, quien mora en los creyentes y nos impulsa a mirar a Jesús. También nos hace perseverar en la fe a la cual fuimos llamados. El último versículo de este pasaje a tratar. Jesús fortalece la enseñanza de la regla de oro,
la cual, en su tiempo, fue enseñada por varios rabinos. De hecho, también es mencionada en el hinduismo y en el budismo. La diferencia es que en tales pensamientos y religiones o filosofías se usaban de manera negativa, algo similar a la siguiente declaración: lo que sea odioso y repugnante para ti mismo, no lo hagas con los demás. A diferencia de esta declaración, Jesús enseñó esta regla en sentido positivo, desde un cambio profundo en el corazón, pues su declaración dice, versículo 12, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Su declaración es en sentido positivo. Impulsa a buscar activamente el bien de otros, un trato como el que desearíamos recibir. Por lo tanto, siguiendo el contexto de interpretación, Jesús exhorta a sus oyentes a perseverar también en el amor al prójimo, de manera que en nuestras peticiones de oración debiésemos agregar que el Señor nos dé la capacidad para mostrar amor a otros, de la misma manera en que nosotros hemos experimentado el amor del Padre. Precisamente esto resume la ley: amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo. Esto en palabras también de nuestro Señor Jesús. En la última parte del versículo 12, si fuiste observador, observadora, Jesús señaló que esto era el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿A qué se refería Jesús con ley y profetas? Probablemente se refería directamente a todo el Antiguo Testamento. Es así como lo captaron su audiencia principal. Jesús estaba hablando de todo el Antiguo Testamento, tiene un cumplimiento en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Sin embargo, siendo sinceros, todos hemos fallado a la ley y a los profetas. Nuestro trato no ha sido el mejor con nuestro prójimo. Dios, en su bondad, como buen Padre, ofrece nuevas oportunidades, pues Jesús mismo es el cumplimiento de la ley y los profetas. En varias ocasiones también el Antiguo Testamento apunta y menciona explícitamente que el Cristo, es decir, el ungido, sería la razón y el cumplimiento de lo revelado por Moisés o la ley y por los profetas. Ese es el cumplimiento. Jesús es el cumplimiento revelado por Dios en la Escritura. Tal cumplimiento sería visible también en una relación paterno-filial, una relación padre e hijo eterna, en la cual la Trinidad proyectaría el plan de salvación. Para ello, sería necesario que el Hijo, de la misma esencia del Padre, se presentara a una humanidad con un cuerpo como el nuestro, que cumpliese al pie de la letra la ley y los profetas, y que en él pudiésemos ver el cumplimiento de los mismos. Luego, también sería necesario que el Hijo perfecto del Padre se encaminara a recibir el castigo en una cruz, el castigo por los pecados de los hijos
elegidos por Dios. Jesús nos representó a los hijos de Dios y el Espíritu Santo aplicaría tal redención al corazón de los que creen. Estimado escucha, amor más grande no será jamás revelado. Esta es la gracia en la cual perseveraremos hasta el fin. Oremos. Padre, damos gracias por la hermosa enseñanza que recibimos en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hoy somos animados a perseverar y esta es una gracia, Señor, que solamente tu Espíritu nos impulsa. Pues la perseverancia no depende de nuestras obras, ni de nuestros méritos, ni de los esfuerzos humanos. Depende de tu misericordia y tu amor revelado en Cristo. También, Señor, tu palabra nos impulsa a trabajar junto a ti para obedecer y para seguir tus caminos. Pero la perseverancia, Señor, será lograda solo por la gracia de tu Espíritu. Ayúdanos, Padre, capacítanos con el amor que nos has revelado, Padre, en tu Hijo Jesucristo, para seguir adelante. Y ruego que todos aquellos que escuchen por primera vez esta grabación y que antes no habían escuchado el consuelo y esperanza que tenemos en Cristo, sean atraídos por tu Espíritu a tu Santa Iglesia, renovados en sus corazones y fortalecidos y